Universidad Autónoma de Nuevo León y la Dirección de Humanidades e Historia a través del Centro de Documentación y Archivo Histórico agradece su asistencia a esta conferencia, La Conquista del Norte a la luz de tres personajes, Luis de Carvajal, Juan Morlete y Francisco Urdiñola, a cargo de la doctora Carmen Espinosa. Ofrecida en el marco de las actividades universitarias dedicadas a los 420 años de la fundación de la ciudad de Monterrey. La maestra María del Carmen Espinosa tiene licenciatura, maestría y doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis doctoral es Jesuitas, Culto Mariano, Francisco de Florencia, Juan Antonio de Oviedo y Francisco Javier, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como de la Escuela Nacional de Antropología. Ha participado como asistente, moderadora y ponente en más de 30 congresos especializados en Historia de México, de la educación, de la lengua y literatura, en actividades académicas organizadas por numerosas instituciones de educación superior. Con la obra Monumentos Religiosos en Puebla de Zaragoza fue acreedora al Premio Francisco de la Maza, integrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al mejor trabajo en el área de investigación, conservación del patrimonio cultural. Ha publicado el capítulo María de la Paz, de la Guerra, Conflictos Sociales y Culto Mariano de los Albores del siglo XIX, en el libro México a la luz de las revoluciones, y Conflictos Políticos Jurisdiccionales de la Inquisición Episcopálica en los siglos XVI, en el libro Inquisición Novohispana. Hoy en día es investigadora de proyecto en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, AC, en el catálogo de textos marginados novohispanos, Inquisición del siglo XVI. Sin duda, su participación esta tarde abrirá nuevas perspectivas a los acontecimientos de los primeros tiempos de esta región, y en particular sobre estos tres controvertidos personajes que están involucrados en el proceso de expansión de la conquista hispana en la zona de la Nueva España y en las tareas de exploración y establecimiento de los pueblos de los territorios actuales de los estados de Nuevo León, Coahuila y Texas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Nada más aclaro un detallito porque luego me jalan las orejas. Yo ya no estoy en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Ahí colaboré durante 17 años y no deja de ser un lugar entrañable para mí. Justamente trabajando en ese proyecto del catálogo de textos marginados novohispanos, tuve la oportunidad de revisar folio por folio más de 100 volúmenes del Fondo de Inquisición del Archivo General de la Nación. Y ahí, claro, cuando trabaja uno directamente en el archivo, sin consultar las fuentes secundarias, todos los días cree uno que descubre el hilo negro y el agua tibia y que se está encontrando algo que nunca nadie había visto en la vida. Y efectivamente nos encontramos cosas muy nuevas, pero también encontramos cosas que ya han pasado por el recalentado varias veces, pero que de todos modos se les sigue pudiendo sacar juguito. En este momento yo me siento, la verdad, un tanto nerviosa y muy honrada porque me permiten participar en esta celebración del 420 aniversario de la fundación de la ciudad de Monterrey. Felicidades a la ciudad, pero justamente yo voy a hablar de una etapa antes de su fundación oficial, una etapa que han trabajado evidentemente los grandes historiadores de Nuevo León y de la ciudad, que todos ustedes conocen, Eugenio del Hoyo, Israel Cavazos, Roel, etcétera, etcétera, pero que de todos modos todavía queda mucho pendiente por hacer y hay que escarbarle mucho a los archivos porque lo que quisiéramos encontrar no está ya en el material catalogado, no está ya en el material facilito del acceso, y por más que le estamos rascando, sí está costando trabajo encontrar cosas nuevas. Pero lo que sí podemos hacer en lo que encontramos ese documento que nos desentraña la verdad de los personajes que queremos estudiar, lo que sí podemos hacer y a veces necesitamos hacer es analizar los personajes ya conocidos con una luz diferente. Una de las cosas que hace esta corriente de la historiografía que se conoce como microhistoria italiana es lo que se llama, el nombre bastante feo porque la verdad es que no me gusta, pero no encuentro otra manera de llamarlo, la historia relacional, la historia de las relaciones. Y entonces ya no nada más vamos a analizar a nuestro personaje por el personaje, sino por todas las personas, circunstancias, lugares con las cuales el personaje se relacionó,
y así podemos encontrar cosas que a lo mejor no son tan evidentes. Y entonces yo me di para esta presentación a la tarea de trabajar con 3 personajes que aparentemente no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno es el ya muy conocido por ustedes, don Luis de Carvajal y de la Cueva. El otro es Francisco de Urdiñola, que es conquistador y gobernador de lo que fue el reino de la Nueva Vizcaya, que en alguna época fue vecino del nuevo reino de León. Ahora piensan Durango y Nuevo León, pues no parecen tan vecinos, pero entonces eran más vecinos todavía, ¿no? Y entonces les pongo este mapita porque entre los 3 personajes, sus andanzas y sus actividades de conquista en el territorio del norte de la Nueva España abarcan todo lo que ustedes ven que aparece en el mapa, o sea, desde Sichú y Jalpan en el norte de Guanajuato y de Querétaro hasta Sinaloa, y al norte sus aspiraciones cuando menos llegaban hasta Nuevo México. Y entonces nos ponemos a pensar, sin trenes, sin comunicaciones como las carreteras que tenemos hoy en día, que 3 personajes abarquen en cuanto a actividad militar, social, política, un territorio tan extenso, es de llamar muchísimo la atención. No se preocupen, ya les veo a algunos la cara de angustia. ¿Y nos va a hablar de todo lo que hicieron en todo este territorio? No podemos, no nos da una hora para hacer todo este repaso. Pero además, a mí me gusta también hacer travesuras. La microhistoria italiana habla de lo súper específico, de los hombres, sus acciones, teje como una especie de redes de telaraña con toda la información que se va derivando, así como del centro a la periferia del personaje que queremos analizar hacia afuera. Pero a mí me gusta también trabajar en el sentido contrario, es decir, de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro. Y ya cuando nos vamos a lo macro, a lo general, pues entonces me fui a lo grande, más grande que podíamos analizar en relación con esto, que es a lo que se llama la monarquía hispana y lo que algunos, nunca los españoles por cierto, llamaron el imperio español. Y entonces vamos a ver que al menos 2 de los personajes que voy a estudiar en este momento tuvieron una estrecha relación, si no directa, no es que lo hayan saludado de mano y de piquete de ombligo y así, pero los 2 tuvieron una relación más o menos directa, o al menos sus expedientes sí sabemos que pasaron por las manecitas de este señor que se llama Felipe II. Eso nos ayuda a ubicar temporalmente a los personajes de los que les voy a hablar el día de hoy. Nuestra ubicación temporal es a partir de 1570 y más o menos hasta el 1600. Estamos hablando de 30 años, poco más o menos, que son, y en serio no exagero, son 30 años cruciales, no para la historia de la Nueva España, bueno, ya no digamos para la historia de Nuevo León o de Nueva Vizcaya, o la historia de la Nueva España, son 30 años cruciales para la historia de Occidente. O sea, Nueva España pertenecía, y eso casi nadie nos lo dice, definitivamente no aparece en los libros de texto, la Nueva España pertenecía a una monarquía que ha sido la monarquía absoluta más poderosa que ha tenido Occidente en toda su historia. Hasta ahora, cuando me dicen, no es cierto porque los ingleses, a ver, los ingleses dejaron de ser monarquía absoluta en el siglo XVII, y antes del siglo XVII ni en sueños abarcaron ni el territorio, ni el poder, ni la extensión, ni la capacidad de influencia que tuvo la monarquía española. ¿Y quién hizo todo eso? Claro, no solito, pero ¿quién era el monarca que logró este tipo de expansión? Fue exactamente este señor que tenemos aquí, que se llama Felipe II. Algunos lo alucinan, lo vomitan, casi le quieren escupir en la cara. Otros lo aman con locura y desesperación. Yo creo que como a todos los personajes hay que verlos en su dimensión, en su tiempo y en su circunstancia. Pero sobre todo me interesa hablar de Felipe II. Este cuadro me gusta en particular porque si ustedes se fijan, es un rey que está vestido con armadura militar. No es estos reyes que aparecen así en sus tronos con grandes telas. Bueno, si tiene grandes telas al fondo, la grana es la representación de la monarquía.
pero sobre todo tiene su atavío de monarca. Ustedes en el siglo XVI y XVII difícilmente van a ver a un rey español con corona. Entonces, ¿cuál era el símbolo de la casa real? ¿Cuál era el símbolo del monarca? Es eso que cuelga con esta banda roja, que es como un borreguito así como pendiente, o sea, está colgando, ¿sí? Que se llama el toisón o tuzón de oro. Esa es la insignia de la monarquía española. Si ustedes buscan reyes con corona, insisto, difícilmente los van a ver. Los van a encontrar con el tuzón o toisón, y además tiene la banda granate o roja en el brazo, que es la banda de los generales. Alguien me explicó que eso tiene que ver con la guerra, o sea, los soldados, mucha de la simbología militar tiene que ver con la capacidad de ofrendar la vida por la defensa, pues en este caso nada más y nada menos que de su propio reino. Pero entonces los monarcas van a tener varias funciones que son muy importantes y que vamos a ver proyectadas en los personajes que van a tener su vida en el norte de la Nueva España. Esto es, el rey se encargaba de gobernar, es decir, de resolver, organizar, administrar los conflictos internos que se dieran dentro de su monarquía. Se encargaba de cobrar impuestos, o sea, la Real Hacienda, se encargaba de legislar, se encargaba de administrar justicia, por supuesto ya lo dijimos, de la guerra, pero además tenía otra función eclesiástica muy importante que se llamaba el regio patronato eclesiástico, porque cuando se encuentra el continente americano, ustedes saben que el Papa Alejandro VI divide el mundo materialmente y entonces a España le otorga la capacidad de dominio sobre los territorios americanos siempre y cuando se encarguen de la evangelización de los indígenas. Pero esto incluye varias funciones, por ejemplo, cobrar diezmos, nombrar obispos, patrocinar la construcción de las iglesias o encargar quien se dedique a la construcción de las iglesias, que los frailes o los curas tengan sustento con un largo, etcétera. Entonces, todas estas funciones que sustenta el rey se van a reflejar en la Nueva España con esta dualidad de poderes. Por una parte, la catedral, el poder eclesiástico, y por otra parte, el poder real, representado en el caso de la Ciudad de México por el Palacio Virreinal. Y entonces sabemos que el rey estaba lejísimos en España, pero el rey tenía sus emisarios en el territorio americano, en el caso de la Nueva España, que eran conocidos como los virreyes, o sea, el alter ego del rey, que era el que tomaba las decisiones literalmente en ausencia, porque sabemos que los reyes españoles nunca tocaron continente americano. Y entonces, ¿qué virreyes estuvieron al mando en el periodo que actuaron nuestros personajes de los que vamos a hablar? El más importante de todos, por la huella que dejó y por la extensión de su mandato, es el virrey Martín Enríquez de Almanza. Este virrey se supone, ya vamos a hablar un poco más de la biografía, pero se supone que es el que llega al mismo tiempo que don Luis de Carvajal y de la Cueva en su primer viaje. Entonces todo parece indicar que por ahí hay un conflicto con piratas, interviene don Luis de Carvajal y va adquiriendo fama de buen militar, y entonces el virrey le echa el ojito así como de un militar muy capaz y muy hábil. Si hiciéramos una lista de lo que hizo el virrey Martín Enríquez sería bastante larga, pero lo que sí quisiera que entendieran que todas estas funciones de las que hablamos del rey en España eran básicamente las mismas que tenían los virreyes, o sea, cobro de impuestos, legislación, justicia, gobierno, guerra y real patronato eclesiástico. El segundo virrey, que ya no se llevó tan bien con don Luis de Carvajal, fue don Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de La Coruña. ¿Sí? Nada más ejerció durante 3 años, pero le tocó una transición particularmente para el norte de algo que vamos a hablar con más calma más adelante, que es la transición de una guerra que se conocía como Guerra Chichimeca, o sea, la guerra contra los grupos nativos que habitaban en estos territorios, que si bien don Martín Enríquez de Almanza la lanzó, como se decía, a sangre y fuego
¿sí? Que había que doblegarlos por medio de las armas y que había que sujetarlos violentamente, se supone que el conde de La Coruña ya trata de establecer otro tipo de estrategias, digamos, de atracción, de negociación, de compra a través de mercancías y de una serie de otro tipo de acuerdos con los propios grupos indígenas, cosa que era bastante complicado porque los mismos virreyes tenían sus enemigos entre los mismos españoles. ¿Por qué? Porque el virrey, sus soldados, sus gobernadores podían negociar con los indígenas, pero luego llegaban los mineros, llegaban otros negociantes a saquear, a quererlos cautivar para llevarlos al trabajo de las minas, a perseguirlos hasta en los cerros, a separar a las familias, secuestrar a las mujeres, etc. Y obviamente constantemente los indígenas se volvían a levantar en armas. El siguiente virrey, que de hecho es interino, va a ser más importante por sus otros cargos que por haber sido virrey. Como habíamos hablado de que la corona tiene dos cabezas, la eclesiástica y la regia, la real, en este caso se juntaron porque el virrey era al mismo tiempo el arzobispo, Pedro Moya de Contreras. Pero además, antes de ser arzobispo, Pedro Moya de Contreras fue el fundador, ni más ni menos, que del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que llega por ahí a Nueva España de 1571, por orden justamente de Felipe II, para perseguir la herejía. ¿En qué está pensando Felipe II? Felipe II sí está pensando un poco, ¿no?, en los judíos conversos que siguen con sus prácticas del judaísmo, pero realmente está pensando poco en ellos. Le preocupa muchísimo más que los protestantes, que frecuentemente atacan a Nueva España, principalmente en la versión de piratas, o sea, vienen como corsarios, y le preocupa que se asienten y que traigan el luteranismo y otros pensamientos no católicos al territorio americano. Entonces funda la Inquisición para tratar de mantener a América libre de las influencias protestantes, porque además eclesiásticamente es una época en la que se va a transitar de la reforma, de la prerreforma eclesiástica y de la reforma luterana, calvinista, zwingliana, etcétera, etcétera, a la contrarreforma eclesiástica, y es en la época de Felipe II, Pedro Moya de Contreras, etcétera, que se va a tratar de aplicar el Concilio de Trento, contrarreformista europeo, en América. Entonces, este virrey, más que su importancia como virrey, se destaca por la imposición del Tribunal del Santo Oficio y su actividad como arzobispo. El siguiente, que va a ser altamente significativo por uno de nuestros personajes, justamente don Luis de Carvajal, es don Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanrique, ¿sí? Ya vamos a ver que hay por ahí algunos errores que dicen que fue el anterior, el conde de La Coruña, quien mandó cautivar a Luis de Carvajal y de la Cueva, cosa que, como podemos ver, no es posible porque él se va en el año de 83 y don Luis de Carvajal es aprehendido en el año de 85-86, ¿sí? Entonces, pues ahí las cuentas como que no nos checan muy bien. Y otro que evidentemente va a ser importantísimo, porque entre otras razones en su nombre se va a inspirar el de la ciudad de Monterrey, va a ser justamente don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, ¿sí? Y ya el último, don Luis de Velasco, porque va a tener acción con el segundo personaje en importancia del que vamos a hablar hoy, que es don Francisco de Urdiñola. Pero empecemos por el más conocido por todos nosotros, que es don Luis de Carvajal y de la Cueva. Aquí sí me da como penita, porque yo creo que aquí les voy a hablar de algo que ustedes ya tienen como muy conocido, pero vale de todos modos la pena hacer un repaso muy general. Don Luis de Carvajal y de la Cueva nace en la población de Mogodouro o Mogadouro, en Portugal, pero nace en una Portugal que tiene una frontera muy estrecha con España. Y la gente que vive en zona de frontera, eso no se los tengo que platicar mucho, porque bueno, aunque no estamos a 20 metros, no deja de ser zona de frontera,
es gente en donde permea mucho el tránsito de población de una región a otra. Entonces persiguen a los judíos en España, se van a Portugal, los persiguen en Portugal, se regresan a España, y muchos de estos judíos ya se habían convertido a la fe cristiana. Este era el caso de don Luis de Carvajal y de la Cueva. Es muy curioso porque muy joven sale tanto de Portugal como de Benavente, que era donde había vivido de adolescente en España, para trabajar con su tío Duarte de León en el negocio de la trata de esclavos. Y entonces obviamente mucha gente dice, claro, por eso llegó a Nueva España a esclavizar indígenas en la conquista del norte. Hasta ahora no se ha demostrado que haya sido don Luis quien haya esclavizado indígenas, pero sí gente allegada a él, ¿no? Pero bueno, apoya al tío y después se establece 13 años en la población de Cabo Verde, en la África portuguesa, ¿sí? Y ya en el 66-67 se embarca rumbo a la Nueva España, ¿sí? Y se da, como les había comentado, el primer enfrentamiento con corsarios ingleses. Se compra un pequeño ranchito, digamos, en la zona de Tampico. Después es nombrado alcalde en la región y ya en 1570-78 colabora en dos actividades militares fundamentales: en la captura de unos piratas ingleses que vienen en la armada de John Hawkins, que en el archivo aparece como Juan Aquines, incluso aparece como Juan Aquines de la Cruz, no sé de dónde sacaron el nombre, pero así aparece en los expedientes. Y lo otro es justamente en la guerra chichimeca, en la pacificación de los indígenas, desde Sierra Gorda, que habíamos visto en el mapa. Vamos a irnos mucho más adelante para darnos una idea. O sea, desde Sierra Gorda, que son los puntos que se ven ligeramente más al sur, hasta la zona de Mazapil. En sus recorridos de pacificación por estos territorios, no solo gana gran prestigio ante el virrey don Martín Enríquez, que le encarga expresamente a su sucesor que considere a don Luis de Carvajal para continuar con la guerra contra los chichimecas, sino que además va a crear el conocimiento geográfico y territorial suficiente para que después decida lanzarse a España y negociar con Felipe II lo que se llama un asiento y capitulación para ser adelantado y conquistador y fundador del nuevo Reino de León, donde actualmente nos encontramos ya como Estado de la República Mexicana, ¿sí? Y entonces don Luis de Carvajal y de la Cueva, insisto, no nos consta que haya saludado al rey de mano y que se hayan llevado muy bien y se hayan tomado unos vinos, pero lo que sí sabemos es que pasó por Consejo de Indias la solicitud de Luis de Carvajal y consiguió firmar el asiento y capitulación. Y entonces se lanza, al mismo tiempo que está solicitando el asiento y capitulación, se reencuentra con su familia. Busca a varios de sus hermanos y solo logra establecer contacto con doña Francisca Rodríguez, después conocida como doña Francisca Rodríguez de Carvajal, ¿sí? Y aquí me fui atrás. Y la señora está casada con Francisco Rodríguez de Matos. Y resulta que todos son judíos conversos, o sea, todos provienen, como dicen los documentos inquisitoriales, de raza de judíos y gente nuevamente convertida a la fe cristiana. Nuevamente convertida entre paréntesis, porque por lo que aparece en los testimonios de don Luis de Carvajal, al menos en su caso, ya tenían más de 2 generaciones de haberse convertido al cristianismo. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy curioso. Las familias judías, todas, evidentemente los españoles católicos también, se separaban con muchísima frecuencia.
Unos hijos se quedaban con los papás, otros hijos se iban con los tíos, unos recibían una educación más bien académica, otros más bien militar, otros más bien eclesiástica. O sea, las familias se dividían muy jóvenes. Los hijos no se creaban como ahora, que a los 30 años están pensando, oye, creo que ahora me voy a hacer un postdoctorado y voy a seguir en casa de mamá. En esa época era impensable semejante cosa, ¿no? Y entonces se encuentra don Luis de Carvajal con su hermana, a la que no había visto mucho tiempo porque la familia se había separado, y entonces decide que esa familia, con algunos parientes de la mujer de don Luis de Carvajal, doña Guiomar de Rivera, pasen a la Nueva España para apoyarlo en la conquista del nuevo Reino de León. Se le pide en el asiento y capitulación que pase con cuando menos 100 pobladores, logra reunir a la gente suficiente, de las cuales muchos son judíos conversos. Y entonces, una vez que firma con Felipe II los trámites correspondientes, que aquí está una pequeña imagen del facsimilar que ya está publicado, ¿sí? Entonces, por ahí del 1579-80, pasa por fin a la Nueva España. Y aquí van a surgir dos grandes mitos, y que van a generar una cantidad de tinta verdaderamente espectacular. ¿Por qué digo que son mitos? No porque no existan, sino porque las interpretaciones asociadas con esta información acaban rayando en la mitología. Porque se habla de estas famosas 200 leguas que se le otorgaron a don Luis de Carvajal para la conquista y fundación de Nuevo León. Nada más que parece que solo una persona de los muchos que le han leído el documento del asiento y la capitulación, bueno, para empezar, no tantos han leído el documento original, casi siempre se basan en lo que dijo otro autor sobre los documentos originales, casi siempre se basan en Alonso de León, en el gran cronista de la región. Entonces pocos se han remitido al documento original. El documento original dice que Felipe II le otorga hasta 200 leguas. No es lo mismo que le otorgue 200 leguas a que le otorgue hasta 200 leguas. ¿Dónde está el límite? Bueno, hay límites geográficos, el mar, por ejemplo, pero hay límites políticos. El límite está cuando llegue a la frontera con otras poblaciones que ya han sido establecidas o reclamadas por el virrey o por los fundadores de otros reinos. Entonces, ya de entrada, geográficamente, al poniente, la limitación del nuevo Reino de León dependía de hasta dónde hubiera llegado el reino vecino, que era Nueva Vizcaya. O sea, ya no eran las 200 leguas. En segundo término estaba el norte. En el norte podían ser 200 leguas y más, porque había una gran cantidad de territorio por reconocer, y entonces necesitaban gente arrojada que fuera capaz de explorar y conquistar esas amplísimas extensiones. Y entonces, ahí sí, las 200 leguas tenían ese límite, porque si don Luis de Carvajal hubiera querido lanzarse más lejos de esas 200 leguas, tenía nuevamente que haber solicitado la autorización del rey. ¿Sí? El otro mito es que se le dieron licencias extraordinarias para traer migrantes y las investigaciones debidas de probanza de limpieza de linaje. Sabemos que desde antes de Felipe II, pero muy especialmente en la época de Felipe II, era indispensable hacer probanzas de limpieza de linaje para pasar al continente americano. ¿Por qué era indispensable? Pues justamente por lo que habíamos comentado hace unos minutos. Felipe II no quería que hubiera penetración de lo que él reconocía como herejías en el territorio americano. Y entonces cuidan mucho que los pobladores que llegan a América, cuidan mucho oficialmente, siempre extraoficialmente se pueden conseguir con una corta feria por debajo del agua, siempre se puede conseguir una probanza de limpieza de linaje, o siempre hay un puerto donde paran los barcos y que sube gente que no pasa
por la Casa de Contratación de Sevilla, pero en este caso lo extraordinario es que a don Luis de Carvajal no se le pidiera una probanza de limpieza de linaje. Pero lo extraordinario termina porque cuántos generales, cuántos capitanes había capaces de enfrentar una guerra como la guerra chichimeca, con un conocimiento del norte de la Nueva España, como el que tenía don Luis de Carvajal y de la Cueva, que además llevaba la recomendación del virrey Martín Enríquez de Almanza. O sea, no es que llegara y se presentara solito con el rey y dijera, yo quiero conquistar Nuevo León. O sea, tenía unas cartas credenciales que lo apoyaban. Quisiéramos encontrar esas cartas credenciales en el Archivo General de Indias. En la parte catalogada no están, entonces se acepta financiamiento para que con todo gusto yo me sacrifico a ir a Sevilla y poder escarbar en el material no catalogado y ojalá encontráramos esas cartas credenciales de don Luis de Carvajal. Pero lo extraordinario es que a él no se le hubiera aplicado una probanza de limpieza de linaje, pero así como dice el asiento y capitulación que se le permite pasar con 100 pobladores que no sean molestados en informaciones y probanzas de limpieza de linaje, que podría pensarse que es extraordinario y que es un privilegio particular para don Luis de Carvajal y de la Cueva, que creen que no lo es. ¿Por qué? Porque Felipe II ya había creado una legislación para regular el poblamiento y conquista, que ya no se llama conquista en este momento, sino el poblamiento de los territorios por descubrir y por conquistar. Y en este caso, las ordenanzas de poblamiento, descubrimiento, etcétera, y colonización, dicen claramente que los pobladores que llegaren acompañando a los adelantados, es más, están las indicaciones para las casas de contratación de Sevilla y de otros lugares, que no se les moleste con las probanzas de limpieza del linaje y otras que les impida su paso a las nuevas tierras. ¿Por qué? Porque Felipe II está muy claro que conquistar un territorio como el centro de la Nueva España es un imán demográfico, es un imán para gran cantidad de población, porque hay abundancia de mano de obra indígena, sedentaria, hay tierras fértiles para siembra, para ganado, hay unos caminos que con una jornada de distancia puedes llegar a otra población de 1,000, 2,000, 3,000 habitantes. En cambio, en el norte no es así. Se sabe que los indígenas son insumisos, que a veces se tiene que caminar jornadas enteras a caballo para llegar a una siguiente población, que las condiciones ambientales no necesariamente son las mismas que en el centro-sur de la Nueva España, y entonces se da cuenta que tiene que flexibilizar sus exigencias para poblar estos nuevos territorios. Y entonces ya no es un privilegio particular para los don Luis de Carvajal y de la Cueva, sino una nueva política de expansión territorial en Nueva España y en toda América. ¿Sí? Y entonces empiezan en 1582 los conflictos de límites, por una parte con el virrey, el conde de La Coruña, pero también con los pueblos vecinos. O sea, se sabe que Saltillo, por ejemplo, va a ser una población de conflicto y que don Luis de Carvajal va a querer llegar a quitar a los alcaldes locales que ya puso la gente de Nueva Vizcaya, y entonces va a empezar a haber enfrentamientos con los reinos vecinos. ¿Sí? Y entonces muere la mujer de don Luis de Carvajal en Sevilla. La mujer de don Luis de Carvajal nunca llegó a la Nueva España, y entonces a la sobrina, doña Isabel de Carvajal, le entran los furores de su práctica judaica y se quiere poner a convertir a la mitad de la familia, entre otros el propio don Luis de Carvajal, que se dan cuenta que es practicante de la fe cristiana católica, ¿no? Los testimonios todo lo indican así, que el señor iba a misa y que rezaba, y de hecho la bronca con la sobrina es cuando el señor está rezando las horas de la Virgen y la sobrina llega a quererlo convertir, pero también trata de convertir a Felipe Núñez, que era pariente de la esposa de don Luis de Carvajal y que también parece ser un practicante católico fiel.
Y entonces va a ser Felipe Núñez quien va a levantar la denuncia en el Santo Oficio de la Inquisición. Claro, el cronista nos dice que no, que ya el virrey estaba intrigando y entonces, en confabulación con un cura, empieza a rastrear la genealogía de don Luis de Carvajal. Yo quisiera saber en qué documentos se fundamenta, más bien tener los documentos en los que se fundamenta para encontrar esa información, porque lo que nos dice el material que sí tenemos en los archivos es que la denuncia fue por Felipe Núñez, que además está apenadísimo porque él quería denunciar a la sobrina. Él no sabía las consecuencias que iba a tener para su jefe, que era el gobernador de Nuevo León, ¿sí? Y entonces, bueno, cae en el Santo Oficio de la Inquisición. No se le puede demostrar que es judaizante, pero sí se le sentencia como cómplice de judaizantes, y entonces se le decreta una sentencia de exilio, o sea, se le quiere obligar a abandonar la tierra, pero para este momento ya hay un proceso judicial contra él, levantado en la Real Audiencia de México, se supone que por instrucción del virrey. Y entonces se le ordena jurar de vehemente, o sea, una juración plena por sus errores, por haber sido cómplice de judaizantes, y lo regresan a la Real Audiencia para proseguir con su juicio, donde muere de tristeza, apenadísimo, como dice Alonso de León. Y entonces muere don Luis de Carvajal en el año de 1591 y queda, si mal no recuerdo, Gaspar Castaño de Sousa. Y es él el que se lanza a la aventura, ya planeada un poco con don Luis de Carvajal, de llegar hasta el territorio que después sería Nuevo México, por lo cual va a ser perseguido don Gaspar Castaño de Sousa, también por el virrey, por estarse tomando atribuciones que no están convenidas en el asiento y capitulación que se había otorgado a don Luis de Carvajal. Nuestro segundo personaje, que me ayuda justamente para salir de Nuevo León, pero para hablar de uno de los reinos de frontera, con el nuevo reino de León, es don Francisco de Urdiñola. Él, igual que don Luis de Carvajal y de la Cueva, va a tener una parte histórica, verídica, documentada en los archivos que podemos identificar con toda claridad, pero también va a estar rodeado de leyenda. En su caso van a ser en 1550, pero en el otro extremo de España en muchos sentidos. Van a ser en la zona de las provincias vascongadas, específicamente en Guipúzcoa, donde los pobladores van a tener un particular privilegio de la corona establecido desde los reyes católicos, en donde por ser de la región y llevar una vida moral proba, se les reconoce como hidalgos y limpios de raza y mácula de moros, judíos y cualquier otra secta de las nuevamente convertidas a la fe cristiana. Es decir, por solo haber nacido en esa región, nacen con limpieza de linaje. O sea, todo lo contrario que los que nacieron en la frontera con Portugal, que ya eran sospechosos de judíos. Él llega a México hacia 1572, pero a diferencia de don Luis de Carvajal, que llega un tanto en solitario, sí con el apoyo del virrey, pero sin un apoyo, digamos, familiar, de solidaridad, de país de origen, don Francisco de Urdiñola llega a una zona que es Zacatecas, que desde 1548 se habían descubierto las grandes minas y los grandes yacimientos que van a servir para la explotación de plata en esa ciudad. Y entonces don Francisco de Urdiñola va a caer, como decimos en mi rancho, en blandito, porque va a ser un vasco rodeado de vascos que fácilmente va a establecer redes sociales de conexión que lo van a llevar a un ascenso militar primero y económico después, relativamente rápido. Ya en 1580 está participando en la pacificación de Saltillo, se le atribuye la iniciativa de traer indígenas tlaxcaltecas para que se asienten y favorezcan la pacificación de los indígenas de la región. Y en 1581 ya está al servicio del capitán Alonso López de Lois, ahí conoce a su hija. En el 82 se le reconoce como capitán de Mazapil, en sustitución de don Alonso López de Lois.
y en 1586 casa con la hija de su protector, ¿sí? Casi 20 años menor que él, ¿sí? O sea, pobre chavita, pero bueno, la niña no llegaba ni a los 20 años, tenía como 16, ¿no? Y poco tiempo después, en 1589, se va a negociar, el virrey va a negociar con don Juan Lomas y Colmenares la conquista de Nuevo México. Y entonces me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con Francisco de Urdiñola? Hasta ahorita nada, pero lo guardamos en la memoria porque vamos a recuperar a don Francisco de Urdiñola. En el 92, brillantísimamente, don Francisco de Urdiñola busca tener el cargo de familiar del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Qué es un familiar del Santo Oficio de la Inquisición? Es una persona laica que vive en el mundo como cualquier otra, pero que se dispone a prestar servicios especiales al Tribunal del Santo Oficio. ¿Qué tipo de servicios? Pues delatar a quienes no cumplan o a quien sea sospechoso de herejía o de no cumplir con los preceptos de la Iglesia. Hacer trámites a nombre del Santo Oficio de la Inquisición y, de ser necesario, capturar algún reo en su región que esté acusado por ser delincuente a la vista del Santo Oficio de la Inquisición. Y efectivamente hace su probanza de limpieza de linaje, se le da el cargo de familiar de Santo Oficio, pero un año después, en 1593, muere la mujer de don Francisco de Urdiñola y muere en unas semanas después, un trabajador suyo que se llama Domingo Landaverde. Y entonces se hace el chismerío, ya se imaginarán, que si la esposa era amante de Landaverde y fue un asesinato de celos, que si Landaverde le quería robar un dinero y una plata a don Francisco de Urdiñola. Total que se empieza a tejer una leyenda que todavía se les cuenta a los niños de ciertas regiones de Coahuila y de Durango, como la del marqués que asesinó a su mujer. Que Urdiñola, entre paréntesis, nunca fue marqués, ¿sí? Sus descendientes sí, pero él no. Y entonces se arma un verdadero conflicto porque poquito tiempo después de que muere la mujer de Urdiñola, como es familiar del Santo Oficio y está protegido por el fuero inquisitorial, la Inquisición inicia una averiguación preventiva de qué pasó con la muerte de la mujer de Francisco de Urdiñola. Pero al mismo tiempo se estaba negociando la capitulación del Nuevo México, ¿sí? Y el virrey le niega a Colmenares la conquista de Nuevo México porque Colmenares se puso súper exigente, quería que le pagaran muchos miles de pesos y que fuera quién sabe cuánta gente con él en la campaña, o sea, se puso verdaderamente, bueno, de rockstar. O sea, fue tan exigente que el virrey dijo, gracias por tu apoyo, pero pues la verdad es que nos cobras muy caro, no te podemos pagar. Y entonces el virrey Luis de Velasco le ofrece la capitulación a Francisco de Urdiñola. Y entonces, después de que le ofrece la capitulación, casualmente, en la Real Audiencia de Guadalajara, donde hay un yerno de Colmenares, se inician las averiguaciones por la muerte de Landaverde y de la mujer de Francisco de Urdiñola. Y se arma la rebatinga entre la Real Audiencia de Guadalajara, que es el Tribunal Real, y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para ver a quién le corresponde el juicio contra Francisco de Urdiñola. Finalmente, el rey, y ahí sí sabemos que fue el rey, decide que, con el apoyo del Consejo de Indias, sea la justicia real la que se encargue del proceso contra Urdiñola. Al final de cuentas, cuando llegue el proceso de regreso a Nueva España, ya no está Nuño Núñez de Villavicencio en la Real Audiencia de Guadalajara y la pena es así como de 5,000 pesos y que se porte bien durante 5 años. O sea, realmente acaba siendo una pena relativamente ridícula cuando se le encuentra inocente del asesinato, bueno, de la muerte de su mujer, por 2 testigos básicos, ¿sí? La mamá de su mujer, la primera que dijo que su hija tenía más de 20 días enferma de erisipela,
y por el que hizo el veneno supuestamente con el que Francisco de Urdiñola había matado a su mujer. Entonces lo encuentran inocente del asesinato de su mujer, pero culpable como de 5 asesinatos más, y la pena es relativamente irrisoria. Pero entonces se determina ya la libertad de Francisco de Urdiñola, y por sus méritos militares se le designa en 1603, si mal no recuerdo, gobernador de Nueva Vizcaya. O sea, había participado en la conquista, pero él no había sido adelantado y él no había firmado capitulación para la conquista de Nueva Vizcaya, pero ya resultó ser algo así como el 3º o el 4º gobernador de Nueva Vizcaya. Y él se asentó prácticamente toda su vida en el Río Grande de Nieves, en la jurisdicción de la zona minera de Zacatecas, por decirlo de alguna manera. A mí me gustan los juegos de espejos y me gusta comparar un personaje y otro para tener una idea más global, una perspectiva más global de los personajes que me gusta investigar. Y entonces, por ejemplo, ya les habría hablado del origen. Uno nace en el lado de Portugal, el otro nace en la zona vascongada. Uno nace con una gran cantidad de desventajas porque no es español, aunque después Portugal se incorpora a la corona española, pero además porque siempre va a ser sospechoso de judío converso. Y el otro nace prácticamente en una región donde de entrada ya se le considera con limpieza de linaje. Don Luis de Carvajal, igual que Francisco de Urdiñola, van a lograr todos sus méritos a partir de su actividad militar. Pero aquí viene otra diferencia fundamental que vamos a ver un poco más adelante. Cuando son gobernadores, los dos tienen exactamente las mismas funciones que el virrey y que el rey en sus respectivos territorios. Otra vez, cobrar impuestos, legislar, administrar la justicia, el patronato eclesiástico y, por supuesto, el gobierno y la guerra. No es casualidad que en ambos casos, tanto don Luis de Carvajal como Francisco de Urdiñola, firmaran como gobernadores, pero que en general la gente los reconocía como capitanes. O sea, siempre estuvo por delante su actividad militar. ¿Sí? El asunto de las identidades, importantísimo. Don Luis de Carvajal y de la Cueva nació en Portugal. De adolescente creció en Benavente, en la zona de León, en España. Por eso Nuevo León se llama Nuevo León. Obviamente no le iba a poner Nuevo Portugal, ¿verdad? Porque era un reino extranjero. Entonces le pone el nombre del reino al cual él estuvo más apegado en España, que era el reino de León. Ya lo que digan del León de Judá y que, o sea, no hay ningún sustento para hablar de eso. Luego se acaba de hacer hombre en Cabo Verde y se llega a la conquista de la Nueva España. Es decir, don Luis de Carvajal prácticamente no generó lazos de identidad en ninguno de los lugares donde se asentó. Incluso en Nuevo León, llega a Tampico, luego se va a Mazapil, luego baja a dominar y a someter a los indígenas de Jalpan y de Sichú. Luego, cuando lo persigue la Inquisición, lo encuentran en Nueva Almadén, hoy Monclova, porque se encuentran unas minas que parece que son riquísimas, que al rato parece que resultaron que no fueran tanto, pero estaba de un lugar a otro, nunca logró asentarse en un sitio de manera de consolidar un poblamiento y de consolidar un establecimiento sólido. Por eso en esta primera etapa la fundación del nuevo Reino de León fue tan frágil, no solo por los ataques de los indígenas, sino porque el mismo Luis de Carvajal y de la Cueva, también como dicen en mi rancho, quiso abarcar tanto que apretó poco. Y yo lo atribuyo en mucho a sus faltas de vínculos de identidad. ¿Sí? O sea, no tenía solidez en su formación identitaria como persona que pertenecía a un pueblo, una región, etcétera, y entonces tampoco generó esos vínculos de identidad en su tierra que estaba conquistando. En cambio, don Francisco de Urdiñola venía de las tierras vascongadas, en donde los vascos tenían un sentido de pertenencia y de identidad, bueno, hasta la fecha, ¿sí? Los vascos son primero vascos y después españoles,
¿sí? Incluso los vascos mexicanos son vascos mexicanos, no son mexicanos vascos, son vascos mexicanos, ¿sí? Entonces, imagínense en el siglo XVI. No es casualidad que Urdiñola llega a la zona de Zacatecas, que está siendo conquistada por los Ibarra y por los Oñate, que son también de origen vasco. Y entonces, como gente de la tierra, empiezan a generar lazos sociales, familiares muy sólidos desde muy temprano, que don Luis de Carvajal no contó con eso ni con su propia familia, o sea, su familia lo abandonó en cuanto pudo. O sea, en cuanto tuvieron dinero para alejarse de Nuevo León y irse a la Ciudad de México, o a Tasco, o a Zacatecas, cuando podían, decidieron salir de Nuevo León por la precariedad, pero la precariedad no era una precariedad geográfica, era una precariedad porque era zona de guerra, pero también era una precariedad porque no hubo una consolidación en las poblaciones que se iban fundando. Querían fundar poblaciones nuevas cuando no estaban sólidamente asentadas las anteriores, ¿no? Y entonces ahí vemos los contrastes. Evidentemente, don Francisco de Urdiñola, ya hablamos un poco de los mitos, no vamos a insistir en esta confrontación entre los mitos y la historia, porque además ya no tarda en acabárseme el tiempo, pero sí en los éxitos y los fracasos. Don Francisco de Urdiñola se pega con el suegro, se casa con la hija, luego entonces todas las tierras y los bienes que eran del suegro, al casarse con la hija, pues pasan a sus manos, ¿no? Y entonces por eso muchos dicen, por eso mató a su mujer. Pero pues ¿para qué le iba a matar si de todos modos el que administraba todos los bienes era él? Y además tenía dos hijas, evidentemente él sabía que todos sus bienes se iban a quedar en manos de sus hijas. Eso es otro asunto. Francisco de Urdiñola tuvo dos hijas, don Luis de Carvajal no tuvo descendencia, ¿sí? O sea, le tuvo que dejar el gobierno de Nuevo León a un capitán porque su sobrino, que iba a ser el heredero, lo dejó literalmente colgado de la brocha, ¿sí? Entonces, don Francisco de Urdiñola no nada más fue un gran capitán y un gran político, sino que además se hizo de unos terrenitos de cientos y cientos y cientos de hectáreas. Crió ganado, trajo los primeros sembradíos de vid a la zona de Nueva Vizcaya, tuvo minas, explotó las minas, ¿sí? Entonces fue una persona que rápidamente pasó de ser militar y político a ser un comerciante, minero y ganadero muy exitoso también desde la perspectiva económica. Don Luis de Carvajal ganaba 100 y acababa gastando 200 en sus intentos de avanzada militar y no logró consolidar una empresa comercial lo suficientemente sólida como para poder seguir financiando sus campañas y sus proyectos. Y creo que el mayor de los fracasos es que no tuvo descendencia a quien dejarle el dominio del nuevo reino de León. En cambio, don Francisco de Urdiñola, desde que sus hijas eran pequeñas, empezó a establecer las negociaciones de quiénes podían ser los yernos para poder mantener su poder y su prestigio político y económico. Aprendió de Colmenares, que tenía su yerno en la Real Audiencia de Guadalajara, y entonces resulta que uno de los yernos de Francisco de Urdiñola llegó a ser oidor de Nueva Galicia, ¿sí? Y entonces en este espejo vemos que no es solo que haya sido juzgado por la Inquisición, que no es solo que haya sido judío converso. La primera fundación accidentada del nuevo Reino de León está muy condicionada por las características de origen, de pensamiento y de psicología del personaje que se encargó de este tipo de conquista. Pero entonces ustedes me preguntarán, nos había prometido hablar de 3 personajes, don Luis de Carvajal, don Francisco de Urdiñola, y nos falta uno. El que nos falta es el que yo llamaría la bisagra de la puerta, o el puente justamente entre los dos personajes, y este puente es ni más ni menos que Juan Morlete. Ustedes han visto las películas mexicanas de la época del Siglo de Oro, que así con Pedro Infante y el Charro Cantor, siempre había un personaje menor, que para los cómicos es conocido con el nombre de Patiño, que nadie los pela, pero son los que sostienen al personaje principal, que puede ser Insunza, que puede ser el Mantequilla, que puede ser el Resortes,
que son personajes que en los créditos casi siempre pasan desapercibidos, pero que todo el mundo sabe que ahí están. Si pensamos en el Chavo del Ocho, pues tenemos que pensar en Kiko y en la Chilindrina, o sea, siempre hay un personaje detrás de ellos que está apoyando toda la caracterización del personaje principal. Este es el caso de Juan Morlete. Juan Morlete nace en 1557, o sea, ni siquiera en la frontera europea de Portugal, nace en el norte de África, en la zona portuguesa de Marruecos, en el norte de África, en una fortaleza que mida el Mediterráneo, porque Marruecos tiene una zona en el Mediterráneo y otra zona en el Atlántico. Nace en el lado del Mediterráneo de Marruecos, cuando todavía es zona portuguesa, después va a pasar a ser zona española, ahora tristemente famosa el Magreb, por todo el asunto de la migración de la gente de África que está tratando de llegar a Europa y todo este lío, ¿sí? Juan Morlete, para 1575-76, pasa a Nueva España y se va, igual que Francisco de Urdiñola, a la zona de Zacatecas. Él no tiene vínculos familiares, pero sí tiene mucha noción comercial. Y entonces se va donde está el imán económico, que es la explotación minera de Zacatecas, ¿sí? Y entonces ahí se empieza a contactar con Francisco de Urdiñola, con los grandes conquistadores, los Oñate, los Ibarra de la región, ¿sí? Pero además es muy hábil y tiene muy buena letra, cosa que me consta porque en los documentos firmados, escritos por él en el Archivo General de la Nación, se ve que tiene buena letra, y en la Nueva España tener buena letra era garantía de tener un cargo público, porque no había muchísima gente que supiera leer y escribir, y además escribir con buena letra, pues quería decir que amanuense, bueno, él llegó a ser notario, escribano de su majestad, pues, ¿no? Y entonces hay el pleito de que dicen, no, es que era escribano de Mazapil, no es cierto, era escribano de Nieves, no es cierto, era escribano de Saltillo. Pues es que eran tan escasos los escribanos que se lo llevaban donde hacía falta, ¿no? Entonces el señor vivía materialmente a caballo, ¿sí? Pero además, igual que don Francisco de Urdiñola, solicita el cargo de familiar de Santo Oficio de la Inquisición. Y entonces, incluso antes que don Francisco de Urdiñola, yo creo que Juan Morlete fue el que le dio el tip a Francisco de Urdiñola para que solicitara la familiatura en el Santo Oficio. Entonces, hace su probanza de limpieza de linaje y todo el mundo dice que sí, que es cristiano viejo, gente muy honrada, muy proba, muy honesta, salvo Nuño Núñez de Villavicencio, el yerno de Colmenares, que dijo que no, que era descendiente de judíos. Como era el único testigo, pues nadie le hizo caso, se le da la probanza de limpieza de linaje y se le nombra familiar del Santo Oficio, ¿sí? Y entonces, otra vez que tiene que ver con Urdiñola y con don Luis de Carvajal, pues siendo escribano en Saltillo, le llega la orden, porque además es capitán, Juan Morlete llega a ser capitán y aún es nombrado defensor de los indios. En su carácter de capitán y de escribano y de familiar del Santo Oficio, estando en Saltillo, le llega la orden de capturar a don Luis de Carvajal y de la Cueva, que se encuentra en la sazón en Nueva Almadén, ¿sí? ¿Quién creen que acompaña a Juan Morlete en la captura de don Luis de Carvajal? Bueno, yo creo que ustedes ya lo saben, en la captura de don Luis de Carvajal y de la Cueva. Diego de Montemayor. ¿Sí? ¿Saben cómo se van tejiendo las tramas de los personajes? Si no nos dedicamos a teclear nada más en internet, quiero buscar a Luis de Carvajal y de la Cueva. O sea, se van tejiendo las tramas de manera muy interesante, ¿sí? Y entonces llega a ser alcalde mayor de Saltillo en 1594. En 1595 es encargado de la Inquisición, lo manda a buscar la información para ver si efectivamente Francisco de Urdiñola fue el asesino de su mujer, doña Leonor, ¿sí? Y muere por ahí de 1597, pero logra, ahora sí que pasan por sus manos las cartas de la fundación de la nueva ciudad de Monterrey. Entonces, este engranaje es el que redondea la panorámica general que yo les quería presentar a ustedes en esta ocasión
de 3 personajes, 2 gobernadores prestigiosísimos, don Luis de Carvajal y de la Cueva, don Francisco de Urdiñola, y este engrane entre los dos, Juan Morlete, que si viéramos su mapa de acción desde Vizcaya, Guipúzcoa, Portugal, el norte de África, Cabo Verde y todos los territorios que tocaron y en los que actuaron en Nueva España, no lo creeríamos para la época de la que estamos hablando, que es el último tercio del siglo XVI. Y volvemos otra vez al plano general, 3 personajes con sus funciones políticas, gobernadores, capitanes, protectores de indios, cautivos, esclavizadores de indios, ganaderos, vitivinicultores, mineros, etcétera, etcétera, abarcaron todo el territorio que podemos ver en la imagen. Cuando no había ferrocarriles, cuando no había internet, cuando no había carreteras. Y entonces les planteo esta sugerencia: cuando le tenemos un terrible miedo a la globalización, nos damos cuenta que el problema no es la globalización, el problema es lo que trae la imposición con la globalización. Porque la globalización existía en el siglo XVI en los territorios que eran conocidos y encontrados. Había un proceso de globalización en América, incluso antes de la llegada de los españoles. Los mexicas llegaron a tocar territorios hasta Nicaragua, ¿sí? La expansión territorial y las vinculaciones entre los diferentes países y continentes no es nueva. El asunto es la forma, los sistemas de dominio que se justifican a partir de los procesos de globalización. Pero sobre todo lo que me interesaba era comentarles de qué manera Monterrey, en su cumpleaños, Nuevo León y Nueva España estuvieron insertas en un proceso de dominio territorial y de control de la monarquía, insisto, la monarquía absoluta que ha tenido, más poderosa que ha tenido Occidente en toda su historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María del Carmen. A continuación tenemos una breve sesión de preguntas, algún comentario que le quieran hacer a la doctora. Buenas tardes. Yo llegué un poco tarde, pero hay un tema que me interesa. En el libro, parte de muy buena plática. Nada más, un favor, no se me quite el micrófono porque no lo oigo. Es la falta de costumbre. En el libro de Eugenio del Hoyo, ¿sí es verdad? En el de las 3 fundaciones, él dice que Morlete no pudo haber sido el que interceptó el acta original de la fundación. Él analiza las fechas y dice, nada más por las fechas no pudo haber sido él. ¿Cuál es su opinión? Lo que pasa es que tenemos que, para empezar, otra vez, esto de la intercepción sería lo primero que tendríamos que averiguar, ¿no? Y bueno, efectivamente me basé en Eugenio del Hoyo, el que afirma que pasaron por las manos de Juan Morlete. Yo no dudaría que fuera así, siendo escribano y siendo alcalde de Saltillo, no dudaría que pasaran por sus manos la documentación de la fundación de la ciudad de Monterrey, ¿sí? Pero no tendría que hacer mayor investigación de archivo en este aspecto para poder decir si tiene la razón o no la tiene. No tendría elementos para poder cuestionar a Eugenio del Hoyo. Gracias, doctora Carmen. Felicidades por la charla. Gracias. Sí, doctora, de acuerdo a la búsqueda documental que se ha hecho sobre la familia Carvajal, hasta este momento ¿se sabe si hubo descendencia o hasta este momento, de acuerdo al juicio inquisitorial, se perdieron de la faz de la tierra? Sí hubo descendencia, pero no en Nuevo León. Es decir, hubo cuando menos 2 miembros de la familia que lograron escapar a así se les llamaba, no es discriminación ni nada, a las juderías en Italia, ¿sí?
Además sobrevivieron, si mal no recuerdo, cuando menos sobrevivió Anica, la más pequeña, o sea, la hija de Catalina, si mal no recuerdo, o sea, la más pequeña de los hermanos, ¿sí? Pero sabemos que a doña Anica la van a juzgar en la siguiente ola de persecución contra los judíos, que es en 1646, cuando la corona de Portugal se separa de España. O sea, en 1578 se unen la corona de Portugal y España. O sea, Felipe II era rey de España y rey de Portugal. Bueno, Felipe II llegó a ser hasta rey de Inglaterra, ¿sí? Entonces, pero a Anica la juzgaron en la siguiente oleada, pero muy probablemente habría dejado descendencia. Pero ya ellos ya no vivían en la región de Nuevo León, ¿sí? Ya vivían, muchos se fueron a Taxco, otros se fueron a Oaxaca, otros se fueron a... Es muy chistoso, en general buscaron zonas mineras muchos de ellos, ¿no? Y se dedicaron varios de ellos al comercio, pero no tenemos registrado que se hayan quedado en la zona de Nuevo León. La mayoría de los judíos conversos empezaron a huir de Nuevo León muy pronto, porque se dieron cuenta de que ni era tan seguro que estarían lejos de la persecución inquisitorial. Me refiero a los practicantes, a los que realmente siguieron practicando el judaísmo, y por otra parte, o sea, eran condiciones de vida realmente muy, muy duras, porque insisto, yo creo que con todo el respeto que me merece don Luis de Carvajal y de la Cueva, insisto, no alcanzaba a consolidar una población cuando ya estaba queriendo hacer 2 o 3 más. Entonces dejaba la familia con 10, 20 pobladores en Tampico y ya se quería avanzar a Santa Lucía, y ya luego se iba a San Gregorio y luego se fue a Nueva Almadén. Entonces llegaban los indígenas, los atacaban y no tenían manera de defenderse. Entonces ya, insisto, muchos de los judaizantes ya se habían ido de Nuevo León incluso antes de la persecución inquisitorial. Es más, varios de ellos ya habían regresado a España, ¿sí? Yo sé que hay una corriente que habla de que Nuevo León se quedó así como un enclave de judíos conversos, practicantes del mosaísmo, pero hasta ahora yo no he encontrado fuentes que sustenten esta afirmación con una práctica de culto, ¿no? Porque judíos conversos, bueno, ahora que sacó España la lista de los apellidos que se consideran descendientes de las líneas sefardíes para poderles regresar su nacionalidad española, pues resulta que mis 2 apellidos, Espinosa con S y Valdivia, son de ascendencia de sefardí. Digo, yo no dudaría que yo tuviera sangre sefardí, pero pues yo recuerdo como cuando menos 3, 4 generaciones, y yo no recuerdo que haya una práctica del judaísmo en mi familia. Al contrario, todos eran católicos, de Guadalajara, así de hueso colorado, ¿no? Y de Michoacán, imagínense nada más. Entonces, insisto, no hay sustento para hablar de que haya una colonia judía en Nuevo León. Muchísimas gracias. En este momento pasaremos a entregar un reconocimiento a la doctora María del Carmen Espinosa por su participación en esta conferencia.